Hola a todos, mi nombre es Franklin Ortiz y voy a explicar un ejercicio de torneado. Tenemos el siguiente enunciado: determinar el tiempo de fabricación de la pieza indicada, partiendo de un semi-elaborado de diámetro 120 milímetros y largo 250 milímetros. Y nos dan los siguientes datos: la profundidad de pasada en el frenteado es de 2 milímetros, el avance en el frenteado es de 0,4 milímetros por cada vuelta, el tiempo de carga de la pieza es de 30 segundos, el giro de la pieza en el frenteado en el cilindrado es de 600 RPM, la cantidad de pasadas para el cono es de 10, la profundidad de pasada en el cilindrado es de 2 milímetros, el avance en el cilindrado es de 0,4 milímetros por vuelta, el tiempo de descarga de la pieza es de 30 segundos, el giro de la pieza en el cono es de 600 RPM para hacer el cono de la pieza, y el avance lineal en ángulo es de 0,2 milímetros por vuelta, el de acá. Muy bien, y nos dan precisamente la pieza que se nos pide elaborar. Y al observarla nos damos cuenta que el mayor diámetro de la pieza a elaborar coincide con el diámetro del semi-elaborado que nos dan, 120 milímetros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificar las operaciones de torneado que vamos a hacer. Entonces, primero, como dije, pues no se va a cilindrar toda la pieza. Entonces, vamos a cilindrar solamente esta parte de acá. Pero hay un detalle: si nos fijamos bien, la longitud de la pieza, la longitud total, si sumamos estas longitudes, nos da 240 milímetros. Y nos dicen que la longitud del semi elaborado, el largo es 250 milímetros. Entonces nos sobran 10 milímetros y habría que eliminarlos eso. Habría que eliminar esos 10 milímetros excedentes. Muy bien. Entonces los eliminaríamos con una operación de refrenteado, o frenteado, como se dice también, junto con el material que hay por acá, que habría por acá. Y finalmente, con el torneado cilíndrico haríamos el cono. Entonces serían en total 4 operaciones. Entonces, empezando, tendríamos primeramente que saber cómo determinar el tiempo de maquinado, que sería la longitud cilindrada entre la velocidad de avance. ¿Y quién es la velocidad de avance? Bueno, la velocidad de avance sería la velocidad de giro, las RPM, por el avance. Muy bien, entonces partimos primeramente con el cilindrado. Muy bien, con el cilindrado entonces tendríamos que la velocidad de avance sería, a ver, el giro de la pieza en el cilindrado 600 RPM, 600 revoluciones por minuto, por el avance en el cilindrado, que es de 0,4 milímetros por vuelta. Vuelta, o también conocida como revolución. Una vuelta es una revolución. Entonces, vamos a usar con revolución y nos quedaría milímetros sobre minuto. Entonces, tendríamos 600 por 0,4. 600 por 0,4 nos da 240. Entonces, tendríamos acá 240 milímetros por minuto. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos proceder a calcular al tiempo de maquinado. El tiempo de maquinado sería la longitud cilindrada, que sería toda esta longitud de acá, más los 10 milímetros excedentes. Entonces, eso sería 60 más 40 más 60, más 40. Todo eso es respecto a la longitud de la pieza que queremos eliminar, más los 10 milímetros excedentes. Y todo esto lo dividiríamos entre la velocidad de avance, que en este caso nos dio 240 milímetros por minuto. Muy bien, milímetros se da con milímetros, entonces nos queda solamente minuto. Entonces 60 más 40 más 60 más 40 más 10. Muy bien. Entonces eso lo dividimos entre 240, nos da 0,875. Tenemos entonces 0,875 minutos. Muy bien, entonces hay un pequeño detalle aquí. Este no es el tiempo realmente de maquinado, sino el tiempo de una pasada en el cilindrado. ¿Por qué? Porque nos dan la profundidad de pasada y no la profundidad de avance en el cilindrado. Y lo mismo en el frenteado. Entonces, podemos aplicar regla de 3, pero yo voy a determinar
un factor de relación que va a ser la profundidad de corte, entre la profundidad de pasada, que la voy a denominar de prima. Muy bien, entonces que la profundidad de corte es la diferencia de diámetros. Bueno, diferencia de radios, mejor dicho. El diámetro, el mayor en este caso sería el inicial, el menor sería el final o el deseado. Muy bien, entonces tendríamos que calcular primeramente esta profundidad de corte. El diámetro mayor, 120 milímetros. Y el menor o el deseado en este caso es de 92 milímetros. Muy bien. Entonces 120 menos 92 entre 2, 14. Entonces tendríamos acá 14 milímetros. Entonces podríamos calcular nuestro factor de relación. Entonces sería 14 milímetros. Esa es la profundidad de corte y la profundidad de avance. A ver, profundidad de pasada. Perdón, profundidad de pasada es que se dice, no profundidad de avance. Profundidad de pasada en el cilindrado es de 2 milímetros. Entonces, milímetro saco milímetro, 14 entre 2 nos da 7. Y entonces multiplicaríamos nuestro tiempo obtenido previamente, el de cada pasada, por este factor de relación corto-diámetro. Sería 7 por 0,875. Eso nos da 6,125 milímetros. 6,125 minutos, perdón, creo que había dicho milímetros antes, no es minutos, estamos hablando de tiempo. Muy bien, ese sería el tiempo de nuestra primera operación. Entonces pasemos a nuestra segunda operación, que en este caso dijimos que iba a ser frenteado, al igual que la tercera. Para la última operación se va a hacer cilindrado cónico. Muy bien, frenteado. Entonces, es el mismo procedimiento, necesitamos la velocidad de avance, que en este caso son las revoluciones por minuto, el giro de la pieza de 600 RPM por el avance en el frenteado, que en este caso es 0,4 milímetros por vuelta, y si nos fijamos bien, es lo mismo que tenemos para el cilindrado, entonces nos va a dar la misma velocidad de avance, 240 milímetros por minuto. Muy bien, entonces el tiempo de maquinado en este caso sería la longitud cilindrada, como dijimos al principio, que en este caso vamos a cilindrar primeramente aquí, serían 40 milímetros entre 240 milímetros por minuto. Milímetro se va con milímetro y nos quedaría entonces solamente minuto. Muy bien, entonces 40 entre 240, eso nos da 0,166666. Muy bien, entonces 0,167, vamos a aproximarlo así. 0,167 minutos. Muy bien, entonces nuevamente pasaríamos a necesitar la profundidad de corte. Profundidad de corte, muy bien. El diámetro mayor, perdón, sería el obtenido en la operación anterior, que sería 92. Y el diámetro menor, o deseado en este caso, es 72. Ambos en milímetros. Esto va a dividir entre 2. Entonces tendríamos 92 menos 72 entre 2. Eso nos da 10. 10 milímetros. Nuestro factor C entonces sería profundidad de corte 10 milímetros entre la profundidad de pasada en el refrenteado o frenteado. A ver, profundidad de pasada en el frenteado 2 milímetros. Ajá. Entonces, aquí milímetros saco milímetro y 10 entre 2 nos da 5. Y entonces el tiempo de maquinado multiplicaríamos entonces nuestro factor de relación 5 por el tiempo obtenido previamente, que es de 0,167, y eso nos da 0,835. 0,835 minutos. Muy bien, entonces para nuestra tercera operación de frenteado
Si nos fijamos bien, necesitamos nuevamente la velocidad de avance, que sigue siendo la misma, 240 milímetros por minuto. Entonces, el tiempo de maquinado para una pasada, como hemos visto, entonces sería la longitud que vamos a eliminar. En este caso serían los 10 milímetros, longitud cilindrada, entre esta velocidad de avance que es 240 milímetros por minuto. Milímetros se da con milímetros, nos queda solamente minuto, muy bien. 10 entre 240. 0,0417, redondeando. 0,0417 minutos. Muy bien, este es el tiempo por una pasada. Entonces volvemos a necesitar la profundidad de corte. El diámetro mayor, 92 milímetros. Y el menor, pues bueno, en este caso la idea es eliminar ese material excedente, entonces sería 0. 92 entre 2, 46. Muy bien, 46 milímetros. Y entonces nuestro factor de relación sería entonces la profundidad de corte de 46 milímetros entre la profundidad de pasada, efectuado 2 milímetros. Entonces tendríamos que 46 entre 2 nos daría 23. Nos da solamente 23. Muy bien. Entonces, el tiempo de maquinado en esta operación, se me había olvidado subrayar el de acá para tenerlo presente. Bien, el tiempo de maquinado acá sería entonces este factor de relación que obtuvimos, 23, por el tiempo calculado que es 0,0417. Eso nos da 0,959. 0,959 minutos. Muy bien. Y pasamos a la cuarta y última operación, que es el cono. Muy bien. Van a ver que es realmente parecida a la operación anterior. Muy bien. Velocidad de avance. Entonces el giro de la pieza en el cono, 400 RPM. Revoluciones por minuto. Muy bien, por el avance. A ver, el avance lineal en el ángulo es 0,2 milímetros por vuelta. Muy bien, 0,2 milímetros por vuelta o revolución. Revolución se da con revolución, nos queda milímetro minuto. Muy bien, 0,2400. Muy bien, esta multiplicación nos da 80. Tenemos entonces 80 milímetros por minuto. Muy bien, 80 milímetros por minuto. Entonces podríamos proceder a calcular el tiempo de maquinado, pero sería para una pasada. Entonces, longitud cilindrada, que en este caso pues sería 40 en el cono. Vamos a cilindrar 40 milímetros en el cono. Entre 80 milímetros sobre minuto. Esto se da con esto se da con 0. Entonces la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 1. Nos queda entonces el tiempo de maquinado para el cono en una pasada, un medio, 0,5 minutos. Pero este no es realmente el tiempo de maquinado, porque es para una pasada, como dije previamente. Entonces lo multiplicaríamos por la cantidad de pasadas, que en este caso nos dicen que es 10. Entonces tendríamos realmente que el tiempo de maquinado para esta operación sería 0,5 por 10, pues 5. 5 minutos. Y ya tendríamos todo para calcular el tiempo total de maquinado. Tiempo de maquinado total sería igual a la suma de todos los tiempos obtenidos previamente en la operación anterior, 0,125, todo en minutos, todo en la misma unidad.
más 0,835 más 0,959 más 5 más 5, muy bien. Más un minuto. ¿Por qué un minuto? Porque nos dicen que el tiempo de carga y de descarga de la pieza es de 30 segundos cada uno. Entonces, habría que incluir ese tiempo de carga y descarga. Entonces, 30 segundos más 30 segundos, 60 minutos, que es lo mismo que 60 segundos, que es lo mismo que un minuto. Muy bien. Entonces, simplemente tendríamos que efectuar esta suma. Entonces, tendríamos 6,125 más 0,835 más 0,959 más 5 más 1. Eso nos da un total de 13,919 minutos. Y este sería el tiempo total de la operación de maquinado para producir la pieza que nos solicitan a partir del semielaborado dado. Muchas gracias por su atención.